acreditada y adscrita a gratuidad. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso y en honor al tiempo vamos directo a conversar con la subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno, Nicole Cardoch. Subsecretaria, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días, Mirna. Subsecretaria, me imagino que están a todo vapor preparándose para la cuenta pública del presidente, pero quiero despejar al tiro un tema con usted porque fíjese que ayer el diputado Raúl Soto del PPD nos decía en este programa textual que fue el Frente Amplio el que presionó al gobierno para reinstalar el tema del CAE, que además, decía, es una pésima política pública, porque además viene en un mal momento. A ver, quiero preguntarle por eso. ¿Hubo presiones del Frente Amplio, efectivamente? O sea, yo creo que acá hay que despejar varias cosas. El tema del CAE o qué hacemos con este problema que tienen los deudores y deudoras del CAE, que es más de 1 millón de personas, muchos de ellos jóvenes trabajadores en nuestro país, familias completas. Se ha tomado el debate público en las últimas semanas, pero yo no responsabilizaría a nadie de ciertas presiones. Lo que es cierto es que dentro del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, esto estaba incluido dentro de una situación de la que hay que hacerse cargo. Por cierto, eso se ha tomado la contingencia. Explicaciones más, explicaciones menos, lo que ha dicho el gobierno es lo mismo que ha dicho hace ya más de un año. El año pasado, en noviembre, el ministro Mario Marcel contaba efectivamente lo mismo que hemos reforzado durante estos últimos días, que en septiembre de este año se va a presentar un proyecto que va a tener contenida una solución para esta más de 1 millón de personas que tienen deudas con el crédito con aval del Estado. Yo solamente para hacer un punto y también para que todos quienes nos están viendo hasta ahora puedan comprender de lo que hablamos. El 70% de los deudores y deudoras del CAE gana en promedio 750.000 pesos y el 90% de los deudores y deudoras del CAE gana en promedio 1 millón de pesos. O sea, estamos hablando de una situación que efectivamente afecta a las familias trabajadoras y que queremos sin duda que llegue una solución que pueda contener en su gran mayoría ese reclamo y esa demanda que viene hace muchísimos años en nuestro país. Claro, subsecretaria, pero usted admite que aquí esto se enredó, porque claramente la propuesta original era una condonación, hoy día se habla de una solución, y entre tanto no conocemos los detalles. ¿Se enredó el debate?
Yo creo que más que se enredó es que efectivamente hoy día lo importante es presentar una solución. Dentro del mismo programa de gobierno estábamos hablando de un sistema a largo plazo de pagos que era efectivamente algo que nuestra administración se iba a hacer cargo. Más allá del enredo o no enredo, yo creo que acá el gobierno ha estado en la misma línea hace muchísimo tiempo, diciendo que esta es una situación de la que tenemos que hacernos cargo con una solución y sin duda tomando en cuenta las consideraciones de que acá nadie está hablando que vaya a haber una condonación para aquellos que ganan más. Por eso yo decía lo importante que es caracterizar quiénes son los deudores y las deudoras del CAE. Es más que economista, él es ingeniero, pero es un referente en materia económica. Patricio Meller, de la Universidad de Chile, decía que Marcel no debería destinar su tiempo a una propuesta escrita por personas que no tenían la menor idea de su costo. Y remata diciendo, fue una muy buena idea el CAE, pero que estuvo mal implementada. ¿Qué opina usted? Yo creo que efectivamente que el economista o muchas críticas se han hecho durante los últimos días a esta posible propuesta. Primero les diría a todos y todas que esperaran, porque el proyecto no se conoce. Entonces, tener un debate tan álgido, tan crítico sobre la base de que efectivamente no hay un proyecto presentado me parece a lo menos poco constructivo a la hora de abocarnos al debate público. Y segundo, efectivamente, los ministros y ministras de Estado están abocados a un sinnúmero de temáticas, no solamente a aquellas que les gustaría a algunos y a otros no. Nosotros somos el gobierno de Chile, estamos acá administrando, gestionando y gobernando para todos y todas las chilenas y sabemos que el tema del CAE es una preocupación para las familias chilenas. Claro, pero mire, para cerrar este tema, porque de verdad quiero pasar a otros, pero el ex senador de la democracia cristiana, Ignacio Walker, ex canciller, decía recién en una entrevista, el 48% de los deudores del CAE paga una UF al mes y el 78% paga un máximo de 2 UFs al mes, quiero decir. Entonces, a ver, de verdad se trata de una situación tan compleja, tomando en cuenta que hay otras aún más complejas para el país, como por ejemplo los temas económicos acuciantes, el tema de la seguridad, ¿no es cierto? El tema de la educación, salud. Sí, es que yo creo, Mirna, que en esto hay que despejar del debate que esto sea dicotómico, es decir, que el gobierno solamente centra su fuerza y trabajo en una demanda o en una política. Este ha sido un gobierno que a pesar de todos los malos augurios, que a pesar de las críticas a la hora de nosotros llegar a la administración, a propósito de la situación que vivía nuestra economía, hemos podido avanzar además responsablemente con perspectivas de crecimiento que se demuestran que este primer trimestre del 2024 crecimos en un 2,3%. Es decir, este gobierno, no en relatos, en hechos, ha demostrado que somos responsables, que podemos hacernos cargo de las demandas y de las urgencias que nos presentan las familias chilenas con soluciones a largo plazo transversales que, por cierto, requieren un acuerdo político de todas las posiciones. Entonces, entrar en esa discusión o disyuntiva de que si hablamos o nos dedicamos a trabajar en un proyecto del CAE, no nos vamos a dedicar a trabajar en los otros proyectos que son acuciantes para el país, yo creo que es falso y es algo que no refleja la realidad concreta de lo que estamos haciendo. Hemos logrado con el fast track legislativo a propósito de temas de economía el acuerdo en 21 proyectos de ley. En segundo trámite, por ejemplo, uno tan importante como el de responsabilidad con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, es decir, ir a atajar la evasión y la elusión que no nos permite tener más recursos. ¿Y más recursos para qué, Mirna? Más recursos para efectivamente ir a las urgencias sociales, seguridad, salud, educación. Claro, sí, lo único es, subsecretaria, estamos conversando con la subsecretaria de Gobierno, Nicole Cardoch, si el tema, subsecretaria, no es si se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo, es que la plata no da para todo. O sea, por eso que ese es el tema de fondo, Por no, eso, no alcanza la efectivamente, plata. Mirna, Claro.
Por eso, efectivamente, Mirna, es tan importante que avancemos en pacto fiscal. Nosotros ya hemos presentado una batería de medidas que van a armar las arcas fiscales de mayores recursos, porque sabemos que con los recursos que tenemos hoy día no es suficiente para ir a solucionar los problemas graves que tiene la ciudadanía en temas de seguridad, sobre todo, en herramientas para nuestras policías y carabineros. Pero además, el proyecto que se vaya a presentar en torno al CAE, ya lo ha dicho el ministro Mario Marcel y la ministra Camila Vallejo, va a ser un proyecto autocontenido. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a depender de la aprobación de otro proyecto su financiamiento. Entonces yo también les diría a todos, a propósito que estamos a días de la cuenta pública presidencial, que la ansiedad no se coma el debate. Nosotros hemos demostrado tener propuestas concretas para problemas que se llevan arrastrando por muchísimo tiempo y sobre todo propuestas que son responsables en materia económica y en materia fiscal. Ya, vamos entonces a la cuenta pública, subsecretaria, porque está circulando, no sé si es una minuta, cómo llamarlo, pero estaba leyendo esta minuta que al menos circula, que dice que lo que va a instalar el presidente en su cuenta pública, lo primero que va a instalar es que el presidente cumplió con la tarea de estabilizar el país. ¿Es así? Nosotros nos lo hablamos una vez que cumplimos los 2 años de gobierno el 11 de marzo recién pasado. Yo creo que a muchos y muchas se les olvida el país que recibió el presidente Gabriel Boric y el país que hoy día podemos construir. Un país donde la inflación, por ejemplo, estaba ahogando el bolsillo de las familias chilenas y que sostenidamente en el tiempo ha venido a la baja a propósito de las medidas que hemos tomado. También un país con una crisis política importante. Hay que recordar que en los últimos 2 años también tuvimos el proceso constitucional abierto y discusiones tan relevantes para la seguridad social como que lamentablemente siguen pendientes y es una gran tarea para nuestro gobierno este año, la reforma de pensiones. Hemos avanzado y no, esos no solamente relatos o palabras que yo como subsecretaria de gobierno tengo acá por decirles, sino que los hechos hablan por sí solos. El manejo de la macroeconomía, la perspectiva de crecimiento, el buen manejo que hemos tenido a propósito de hacer crecer las políticas macroeconómicas y que eso tenga un reflejo en el bolsillo de las familias chilenas, creo que también habla efectivamente de los esfuerzos que hemos tomado como administración para estabilizar y normalizar un país que lo necesitaba mucho post estallido social y también post pandemia. Sí, subsecretaria. En general, uno diría que todos los analistas coinciden es que los temas más importantes que deben estar puestos en la conversación este 1 de junio dicen relación con seguridad, crecimiento económico, algunos agregan cambios al sistema político, pero quiero preguntarle, ¿está ahí puesto el énfasis más importante, seguridad, crecimiento económico? Nosotros hemos hablado en un concepto que son las 3 seguridades, que es seguridad social, que es seguridad económica y también seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque sabemos primero que la seguridad ciudadana es ese derecho habilitante para que la ciudadanía ejerza el resto de sus derechos. Vivir en entornos, en barrios seguros, vivir sin miedo es una tarea que nosotros nos hemos trazado para bajar el sentimiento de inseguridad que vive la ciudadanía en los distintos territorios de nuestro país. También seguridad económica, es decir, tener certezas del futuro, algo tan importante y que durante la pandemia lamentablemente pudimos ver cómo muchas familias pasaban de ser, por ejemplo, clase media o clase media emergente a situaciones bien, bien complejas. Y eso fue hace pocos años atrás, por eso estamos en ese camino. Y también la seguridad social. Reforma de pensiones, el haber subido el sueldo mínimo a 500.000 pesos, que va a ser un hecho que va a ser realidad el próximo mes de julio, y también haber generado esta política de copago cero, que muchos nos decían que era imposible, pero que hoy día todos quienes somos parte del sistema público, es decir, somos parte de FONASA y nos atendemos en la red de salud pública, la atención tiene costo cero. O sea, hemos beneficiado con esa medida a más de 1 millón de personas. El sueldo mínimo va a beneficiar también a más de 1,5 millones de trabajadores. Bajamos la jornada
jornada laboral en una primera hora durante las últimas semanas, es decir, más de 4,5 millones de trabajadores en nuestro país va a contar con una jornada laboral reducida. Son medidas que nosotros hemos tomado, por cierto, porque entendemos las urgencias de la ciudadanía y ese ha sido el relato, al menos en estos tres ítems o ejes principales por el cual nos hemos movido durante todo este tiempo. Subsecretaria, en otro tema, se ha instalado una polémica por este spot relativo a las pensiones, ¿no es cierto? Y que da a sectores como de la oposición, por ejemplo, a querer impugnarlo a través de una acción en la Contraloría. Y se recordaba lo que pasó en 2012, particularmente cuando se hizo una campaña a favor del plan Auge, ¿no es cierto? Y donde la Contraloría se pronunció respecto de si, en este caso, que no resultaba procedente que los ministerios, las intendencias o las gobernaciones y los órganos y servicios públicos incurran en gastos de publicidad cuando se trata de temas públicos o de políticas públicas. La pregunta es, primero, ¿por qué se hizo? Dos, ¿cómo ven una posible impugnación por parte de la Contraloría? Mira, yo creo que en esto el debate de la oposición, más o menos, y el discurso que tenía la oposición constantemente con el gobierno ha sido básicamente el mismo. No solamente cuando hablamos en materia de pensiones, sino cuando hablamos, por ejemplo, de las campañas que tuvimos en los últimos 2 procesos electorales, todas las acusaciones, impugnaciones, presentaciones a Contraloría. Primero, entendemos como gobierno que estamos en una democracia plena y por tanto todos los actores políticos tienen la posibilidad de recurrir a todos los organismos que crean pertinentes. Pero acá lo importante es que como gobiernos tenemos una tarea y la tarea fundamental es avanzar, es comunicar respecto a estas reformas que son tan relevantes, no para una agenda política, sino para dar cuenta de una solución a un problema que tiene la ciudadanía hoy día. La reforma de pensiones, hay que recordar, ha sido conversada hace más de 10 años en el Congreso con distintas propuestas en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, propuestas en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Y en esos 10 años, lamentablemente, hemos visto cómo muchísimos adultos y adultas mayores han muerto en condiciones bien miserables. Yo solo quiero recordarle a todos y todas por qué este tema es central para el gobierno. Hoy día, la mediana, el promedio, respecto a lo que reciben las mujeres por pensión autogestionada, es decir, sin la PGU, es de 40.000 pesos en nuestro país. Esa es la realidad de los pensionados y pensionadas. Por eso es tan importante avanzar, abrir el debate y efectivamente que no sean solamente unas voces las que estén presentes en esta discusión pública, sino que estén todas las perspectivas ahí para que la ciudadanía se entere, para que la ciudadanía se informe y también para que la ciudadanía sea parte de buscar una solución a este problema. Entonces, ¿para usted no fue un error desde el punto de vista comunicacional que abre flancos con la oposición, más aún cuando se están tratando de construir acuerdos? Mira, Mirna, acá el gobierno ha demostrado con hechos concretos la voluntad de llegar a acuerdos. Hechos concretos que no se tratan de un spot de televisión más o un spot de televisión menos. Hemos cambiado nuestra propuesta de la reforma de pensiones y hemos tratado de avanzar en un acuerdo. Acá yo no podría decir que ha sido el gobierno el que ha sido inflexible en esta discusión. Al contrario, hemos puesto mesas técnicas con expertos y expertas de distintos sectores políticos, hemos puesto mesas políticas, estamos constantemente yendo al Congreso liderado las conversaciones por la ministra Janet Jara y el ministro Mario Marcel. Por tanto, esta discusión del spot de televisión a propósito de la propuesta de reforma de pensiones, creo evidentemente que es una excusa más para no dar el debate de fondo. Ya. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardot. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a usted y nos estamos viendo el sábado 1 de junio en nuestra tercera cuenta pública. Ahí vamos a estar trabajando. Muchísimas gracias también. Que tenga buen día. Chao. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad.
y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. No se olviden que tenemos los newsletters del Mostrador. Tenemos el semanal de Iván Weissman, todo lo que tienes que saber de economía, más política, con Juan Diego Montalva, todo lo que tienes que saber en materia política. Y también tenemos un newsletter muy interesante del científico Andrés Gomberov. Universo Paralelo, es muy fácil, entras al mostrador.cl y te vas a la sección Newsletters. Bien, pues cerramos nuestro programa de hoy. Los dejo muy cordialmente invitados para que continúen con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.